Buenas tardes, arrancamos con el Combine del mes de octubre. Este Combine ya vuelve un poquito a la normalidad antes de que nos confinen de nuevo, pero bueno, la normalidad en el Combine es la revisión bibliográfica. El mes pasado hicimos un comentario sobre la técnica en dos aneurismas, que eso ya lo tenéis colgado en YouTube y en la página web para que lo podáis ver. Y aquí volvemos a las revisiones bibliográficas. Arranca el doctor Carlos Pérez con un golazo que han metido en el stroke, ¿no? Sobre la Pues la técnica escuadra. en vasos de mediano calibre. Luego Manu Requena nos explicará un poquito un par de artículos sobre el control de la tensión arterial en pacientes con trombectomía mecánica y yo os presentaré luego un articulillo sobre el ASPE pormenorizado o el ASPE específico en cada área y cómo eso afecta al pronóstico funcional del paciente. Carlos, cuando quieras, la pantalla es tuya. Adelante. Perfecto. Venga, le damos caña. Bueno, pues yo soy Carlos Pérez García. Para quien no me conozca, soy neuroradiólogo intervencionista en el Hospital Clínico San Carlos, junto con el doctor Moreo, el doctor Rosati y el doctor López Ibor. Y nada, os voy a hablar de un artículo que hemos publicado recientemente en Stroke, que va sobre la técnica BEM, pues la técnica combinada para las oclusiones de vasos de mediano calibre, son los vasos así más distales, ¿vale? Entonces, os voy a poner un poco en contexto con respecto a lo que hay de estas MEVOS, ¿no? Y bueno, explicaré un poco cómo hicimos el estudio y luego pues los resultados. Así que nada. Para empezar, lo primero, la definición como tal de las oclusiones de vasos de mediano calibre, ¿no? Realmente, como tal, esto de MEVOS lo definió Goyal en el JINS este mismo año, ¿vale? Y lo define como una oclusión que tiene que cumplir dos cosas, ¿no? Tiene que cumplir, por una parte, una oclusión en un lugar anatómico concreto, que son o bien el segmento M2 o M3 de la cerebral media, los segmentos A2, A3 de la cerebral anterior y segmentos P2 y P3 de la cerebral posterior, ¿vale? Y luego, además, no solo vale con eso, ¿no? No solo vale con la propia oclusión, sino que además debes tener algún tipo de clínica, ¿no? de déficit neurológico, y eso es a lo que ellos denominan este MEVO funcional, ¿vale? Que es o bien una NIH por encima de 5 o más de 5, o bien una NIH que produzca algún tipo de discapacidad importante tipo afasia, ¿vale? O sea, básicamente eso, que tiene que cumplir la parte anatómica y la parte propiamente funcional. Entonces, ¿qué hay pues, en las guías sobre el tratamiento en estos segmentos? Pues bueno, en cuanto al tratamiento en la M2 o la M3, pues tenemos un grado de recomendación 2B con un nivel de evidencia B con estudios randomizados, que bueno, que por ahora es bajito, o sea, todavía no hay muchos estudios al respecto. Aún menos hay sobre las oclusiones en las arterias cerebrales anteriores o las cerebrales posteriores, ¿no? Donde el grado de recomendación es igual, pero bueno, a nivel de evidencia ya queda básicamente a opiniones de expertos. Entonces, lo que digo, básicamente los únicos estudios controlados disponibles de la trombectomía mecánica en estas oclusiones de mediano calibre pues se limitan al segmento M2 de la arteria cerebral media. Muchos además son como análisis post-hoc y de otros análisis anteriores. Luego, pues con el paso de los años, en los últimos años han ido apareciendo estos dispositivos de aspiración y trombectomía mecánica, los que denominamos de bajo perfil, ¿no? Es decir, serían aquellos stent retrievers que pasan por un microcatéter pequeñito, por un microcatéter de 0,017 o 0,0165, o bien dispositivos de aspiración distal más de bajo perfil, de aproximadamente un 0,035, con una mejor navegabilidad para llegar a estos vasos distales, además con una longitud más larga, sobre todo en el caso de los catéteres de aspiración pequeñitos, y con la idea de que además sean algo menos lesivos, ¿no? Que para aquellas oclusiones de gran calibre, ¿no? Ya que las oclusiones de vasos distales pues no dejan de ser vasitos más finitos, con una pared más fina, con mayor riesgo pues de siempre, que lo puedas disecar, que al dar el pase pues puedas producir una
un importante vasospasmo o incluso la posibilidad de romper el vaso. Quizás el estudio, bueno, con estos dispositivos ya de bajo perfil, pues han empezado a hacer ya, obviamente, estudios, la mayoría retrospectivos. Quizás el más interesante al respecto es este de Hausen en 2019, donde comparaban la técnica ADAPT con el 3 Max contra la trombectomía mecánica usando un trevo pequeñito, de bajo perfil, de 3 milímetros. Y estas fueron pues un poco las conclusiones a las que llegaron, las más importantes. Pues bueno, fue un TIFI 2B3 al primer pase mayor en el grupo del trevo, ¿vale? Como se ve aquí, sin diferencias en cuanto al TIFI como tal, TIFI 3, a la recanalización completa, con un menor uso de terapia de adyuvante, ¿no? O sea, de terapia de rescate en el caso del trevo. Al final no encontraron como tal diferencias en el TIFI al final del procedimiento, ni el 2B3 o el TIFI 3, aunque bueno, con una clara mayor tendencia, ¿no?, a mayor extracción de trombo al final con el trevo pequeñito. Sin embargo, ellos lo comentan y se ve claramente en los resultados que se ve, si bien comparando uno a uno no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los digamos, resultados de seguridad, ¿no? En cuanto al parénquima, o sea, los hematomas parenquimatosos o las hemorragias subaracnoideas, se ve que hay un mayor porcentaje en el caso del trevo, ¿no? O sea, con la trombectomía mecánica, pues obviamente al usar el stent retriever, pues tienes este mayor riesgo de complicaciones, sobre todo hemorrágicas. Entonces, en cuanto a, claro, esto es hablando pues siempre, pues por una parte el 3 Max, por otra parte el trevo pequeñito, los stent retrievers pequeñitos. Sin embargo, ¿qué pasa con la trombectomía mecánica para las oclusiones de mediano calibre? Y más hoy en día, ¿no? Que se tiende en muchos sitios. Nosotros, por ejemplo, pues en oclusiones proximales casi siempre usamos en primera línea trombectomía convenada. El gran problema la gran limitación es la longitud de los dispositivos, ¿no? Al final, lo que disponemos son microcatéteres de 0,017 que llegan a 150 centímetros, ¿vale? Que ya han empezado a aparecer catéteres como microcatéteres como el Headway Duo o el Neuroslider, que son más largos, que llegan hasta 167, pero bueno, hasta ahora, y lo que se tiene en la mayoría de los sitios, pues son estos catéteres que llegan, que son de 150 centímetros. Sin embargo, los catéteres de aspiración de bajo perfil, pues son del mismo tamaño, incluso más largos, ¿vale? El 3 Max ahora más largo, pues es hasta de 160 centímetros. Esto hace que no se pueda realizar una navegación coaxial para llegar a estos trombos distales, ¿no? O sea, y gracias a esto, debido a esto, es por lo que nace la técnica BEM, ¿no? La técnica es esta de Blind Exchange with Mini Pinning. Obviamente nosotros no le hemos puesto este nombre. También lo describió en su momento el propio Hausen, esta técnica, y es una técnica que la verdad es que en el clínico se lleva usando casi desde el principio, desde que nacieron los catéteres de aspiración de bajo perfil, y a lo que Manu lo llama un intercambio a la francesa. Y os voy a explicar ahora un pelín la técnica, a ver si consigo. Tengo unos vídeos, a ver si consiguen verse bien. Os voy a poner un caso que no entró como tal en este estudio que hemos hecho en el stroke, porque fue una complicación en una embolización de una MAF, ¿vale? Era un paciente joven que tuvo una MAF que sangró, y en la embolización pues se nos hizo un trombo en el segmento A3 de la cerebral anterior derecha. Y a ver, bueno, a ver si conseguimos verlo. Entonces, bueno, esto es ahí se ve claramente la MAF, y si nos fijamos al principio, nos vemos aquí, vemos que se nos forma un trombo en el segmento A3 de la cerebral anterior derecha, y fuimos con esta técnica. Entonces, bueno, la técnica consiste pues inicialmente en navegar un catéter, un microcatéter de bajo perfil de 0,017, en este caso un Headway 17, a través cruzar el trombo, como se ve aquí. Lo siguiente pues es a través de este microcatéter subir un stent retriever de bajo perfil, como es en este caso usamos un CatchView Mini 3,5-20,
¿vale? Entonces se sube, bueno, en fin, siempre pues se llega hasta ahí, se despliega como tal el stent retriever, como vemos aquí, tenemos el micro todavía sin quitar. Bueno, nuestra idea, lo que solemos hacer es abrir el stent retriever dejando la oclusión en el tercio proximal, siempre que se pueda, en el tercio proximal del stent retriever. Una vez desplegado el stent, pues lo que se hace es que se retira el microcatéter. Quitamos el microcatéter, en este caso, bueno, aquí vemos que este es un flow gate, este es el Headway 17, retiramos, aquí está la guía empujadora, ¿no? del catch, y quedaría una cosa así, ¿no? O sea, quedaría básicamente el flow gate con la guía empujadora completamente desnuda, ¿no? Hasta llegar al stent retriever. Y tras esto, pues lo que tenemos que hacer es el llamado intercambio ciego. O sea, es básicamente pues, subir el 3 Max. Y se llama intercambio ciego porque hay un momento en el que pierdes completamente la guía. La guía no es una guía de intercambio, o sea, no es de 300, por lo cual hay un punto, teniendo en cuenta que el 3 Max mide 160 centímetros, pues hay un punto en el que una vez ya metes el 3 Max dentro del flow gate, que ahí pierdes por completo la guía. Sin embargo, la guía como tal no se pierde, no se mete hacia adentro, no se produce ningún tipo de acordeón en el stent retriever, o por lo menos nosotros en ninguno de nuestros casos hemos tenido ningún problema, porque al final esta guía está completamente anclada arriba al stent retriever y vamos, que no tiene que haber miedo en este punto de, digamos, que lo perdemos, ¿no? Entonces, nada, se avanza el 3 Max de tal forma, pues eso, que llegamos hasta la parte proximal del stent, antes de cruzar el propio stent. Aquí se ve el 3 Max, espero que se vea bien el 3 Max llegando ahí hasta la parte proximal del stent. Y bueno, en este punto pues enchufamos ahí el tubo de aspiración al 3 Max, lo abrimos y hacemos la maniobra de la llamada mini pinning, ¿no? Que es como el pinzamiento, que es ya avanzar el 3 Max hasta llegar a coger un poco el trombo, al menos en la parte proximal o un poquito más del trombo para tenerlo enganchado en su parte proximal. Y después de eso, pues dar básicamente un pase de trombectomía combinada normal, que es pues llevártelo todo en su conjunto como una unidad después de, obviamente, en el caso de usar un flow gate, puedes hinchar el balón y aspirar por ahí, ¿no? Bueno, en este caso en concreto, pues fue bien. Se abrió la arteria, la conseguimos abrir y bueno, esto es un poco básicamente la técnica. O sea, no tiene mucha historia. O sea, sobre todo el tema de la idea de que hay que retirar todo el microcatéter. Hay veces que para llegar a vasos distales, sobre todo usando un microcatéter tan pequeñito, que puedes necesitar algún tipo de catéter intermedio, ¿no? Que te ayude a navegar, al menos para llegar al punto de oclusión. O sea, no pasa nada por usar un catéter más pequeño, pues tipo un Catalyst 5, una cosa así, que te ayude a navegar hasta el trombo, abrir el stent y una vez abierto el stent te llevas tanto el microcatéter como el propio catéter de aspiración, o sea, el catéter intermedio, ¿no? Y nada, pues eso, luego subir el 3 Max y ya está. Entonces, bueno, en cuanto a nuestro estudio, pues la experiencia lo que hicimos fue un poco revisar nuestra experiencia con estas oclusiones de mediano calibre. Entonces, es básicamente un estudio retrospectivo con pacientes pues desde febrero de 2017 hasta enero de 2020 y los criterios de inclusión pues eran pacientes que llegaron al hospital con un ictus isquémico como tal, o sea, no, por ejemplo, el paciente de antes pues no entraba, no era un paciente que es una complicación en ese momento, no, o sea, eran pacientes obviamente que llegaron al hospital por ictus y con una oclusión en un vaso de mediano calibre. Nosotros no usamos exactamente la definición esta de Goyal del A2, A3, tal, sino que metimos, por ejemplo, no metimos a las oclusiones de M2 segmento proximal, o sea, la parte proximal, la parte horizontal, recién dividida la media, esos no los metimos, porque al final en esos, la gran mayoría de las veces, los trombos esos vamos con dispositivos para trombos o sea, para oclusiones de gran vaso, ¿no?
Entonces, ya para cuando se llega al segmento medio, o sea, para cuando ya gira la media, sube hacia la fisura de Silvio, ahí es donde se le denomina el segmento medio. Eso ya sí que los incluimos como estos MEVOS. El segmento medio de la M2, el segmento distal de la M2, el segmento M3, el A1, A2, A3 y el P1 y la cerebral posterior distal, ¿vale? No quisimos definir como tal P2 o P3, ¿vale? Obviamente hasta tan lejos no solemos llegar, pero bueno, de P1 o ya más distales. Entonces, bueno, pues partíamos en ese periodo, entre febrero de 2017 a enero de 2020, pues fueron 348 pacientes con trombectomía mecánica, de los cuales excluimos 246. 26 porque tenían oclusiones de la arteria basilar, T carotidias o segmento M1 de la cerebral media fueron 197 y segmento M2 de la cerebral media, la parte proximal del M2, fueron 23. Con eso pues nos quedamos con 102 pacientes, en total 106 oclusiones de vasos de mediano calibre, porque al final algunos, por ejemplo, venían venían directamente con tanto una oclusión en A2, por ejemplo, y una oclusión en M2, ¿no? Entonces, estos, a su vez, ¿vale? También tenemos que saber que obviamente no todos llegaron para nada con directamente la oclusión en M2, ¿no? En M3, sino que solo 36 de estas 106 fueron oclusiones primarias únicas, 10 fueron oclusiones primarias donde había además de la oclusión por ejemplo, pues eso, en M3, pues, o sea, había una oclusión, por ejemplo, en A2 y asociado además a una M1, ¿no? De ese lado. 49 fueron oclusiones secundarias a un embolismo al mismo territorio, es decir, un pase, por ejemplo, en una oclusión de M1, das un pase, se te fragmenta el trombo y se te va un cachito del trombo hacia M2 distal. Y por último, 11 pacientes fueron oclusiones secundarias con émbolos a nuevo territorio, ¿no? O sea, una oclusión, por ejemplo, en M1 que se te fragmenta y se te va un trombo a la cerebral anterior. De los cuales, de estas 106 oclusiones de mediano calibre, 50 las tratamos con mini-stent retriever, 56 con esta técnica, con la técnica BEM. La gran mayoría de prácticamente todas estas de mini-stent retriever las hicimos, digamos, en la primera parte del periodo de estudio, desde que ya tuvimos el primero, al principio el ARC Mini y luego el 3 Max. Cambiamos a la técnica BEM, por lo que os dije, que al final en nuestro hospital tendemos a hacer trombectomía mecánica combinada siempre que se pueda. Y bueno, lo que hicimos fue una comparación entre ambos grupos. Como variable principal fue el TICI-2C3, ¿vale? La recanalización completa o casi completa al primer pase, ¿no? El llamado efecto de primer pase, y añadido además un análisis multivariable hacia esta variable. Entonces, las imágenes geográficas de la trombectomía mecánica antes y después del primer pase, es decir, dentro de todas las imágenes de la trombectomía mecánica, pues recogimos las que fueron antes del primer pase y justo las de después del primer pase, además de las imágenes de la TC a las 24 horas. Estas imágenes pues fueron anonimizadas y ciegas a la técnica, es decir, no había ninguna forma de saber con estas imágenes en qué técnicas había usado, si un stent retriever o la técnica BEM. Y estas imágenes pues las revisaron independientemente Mano y Santi. Bueno, las imágenes como tal pues las recogí yo y luego pues eso, las revisaron independientemente por una parte Mano y por otra parte Santi, en los cuales tenían que rellenar un Excel poniendo pues el sitio de oclusión, el TICI al primer pase, la presencia de émbolas al mismo territorio o a nuevo territorio y las complicaciones hemorrágicas del TC de las 24 horas. Y aquellas ocasiones en las que no había, o sea, que había diferencias, que la verdad es que hubo pocas, o sea, las que había diferencias en cuanto a lo que habían puesto, pues bueno, pues lo vieron un poco por consenso, ¿no? Y eso, pues bueno, todo esto lo recogimos de parte de esto de Mano y Santi. El resto de información la recogimos de nuestro registro neurovascular prospectivo que hacemos con los neurólogos. Y bueno, pues recogimos las características demográficas, los factores de riesgo, lo de siempre, pues el ASPETS, el NIH, el uso de TPA,
los tiempos, pues desde la clínica a la punción, de la punción a la recanalización, los tiempos de fluoroscopia, el tipo de presentación clínica, si fueran primarios, secundarios, etcétera, la etiología del trombo, los dispositivos utilizados, el número de pases con la técnica de primera línea, la necesidad de técnica de rescate, el TICI final y el ranking a los 3 meses. Y nada, y estos fueron pues un poco los resultados. En estas primeras 2 tablas pues son básicamente las características basales de los pacientes y los tiempos. Y en esta pues tenemos la localización de las oclusiones, el tipo de presentación y el origen del trombo, ¿no? La etiología del ictus. No hubo diferencias, ¿no? O sea, no hubo diferencias eso, en factores de riesgo, ni edad, ni HPS, NIH, uso de TPA, ni en los tiempos. Tampoco hubo diferencias en cuanto a la localización de la oclusión entre ambos grupos, ni en el tipo de presentación, ni en el origen del ictus. Y en esta tabla pues ya empezamos a ver un poco los resultados del procedimiento, ¿no? Vemos en esta columna tenemos a los del mini stent retriever, en esta tenemos a los de la técnica BEM. Entonces, al primer pase vimos que hubo una mayor tasa de recanalización 2C3 al primer pase, hasta un 57% en la técnica BEM, frente a un 34% del stent retriever, ¿no? En cuanto al 2BC3 no llegó a ser estadísticamente significativo. Al final del procedimiento, pues parecido, ¿no? También vimos una mayor tasa de recanalización 2C3 al final del procedimiento, hasta un 61% en el BEM frente a un 46% del mini stent retriever, sin diferencias en cuanto al 2B, 2C3. En los dispositivos usados, pues no hubo diferencias en cuanto a los 3 tipos de stent retrievers, mini stent retrievers que usamos durante el periodo del estudio. Y bueno, lo que sí que vimos fue una mayor necesidad de terapia de rescate en el caso de los mini stent retrievers en comparación con la técnica BEM. En cuanto a los resultados de seguridad, lo que más llama la atención, digamos, pues es un mayor porcentaje de hemorragias intracraneales sintomáticas. De todas maneras, hay que cogerlo un poco con pinzas esto, ¿no? Porque al final no dejan de ser pocos pacientes y la diferencia, bueno, pues 5 de 39 a 1 de 52, ¿vale? Sale estadísticamente significativo, pero bueno, que son pocos pacientes, no deja de ser un estudio retrospectivo y sobre todo también tener en cuenta que dentro de todo esto influye también que digamos que nosotros cada vez tenemos, en comparación con la primera parte del estudio, la segunda parte del estudio, pues quieras o no, pues hay una curva de aprendizaje en el tratamiento de estas oclusiones distales y eso pues son también diferencias que no están del todo consideradas en el estudio, ¿no? Y bueno, pues eso, una mayor tasa de sangrado, digamos, sintomático, a la vez también una mayor tasa de émbolos a nuevo territorio en el caso del mini stent retriever. Tanto lo uno como lo otro, pues nosotros creemos que se puede explicar por la propia trombectomía mecánica combinada, ¿no? O sea, por una parte los émbolos al nuevo territorio, al final, al enganchar el trombo, tanto por parte más distal, cogiéndolo con el stent retriever, como por la parte proximal, con el catéter de aspiración de bajo perfil, pues se tiende a pensar, pues eso, que está como más enganchado de cara a dar el pase, sobre todo que es más longitud de dar pase porque el vaso está más distal, con ese mayor posible riesgo, ¿no?, de fragmentación. Y en cuanto a lo de la menor tasa de complicaciones hemorrágicas, pues también creemos que es por lo que viene a ser el mini pinning ¿no? Por el pizcamiento, o sea, el pellizco del trombo, al recoger un poco de stent retriever, pues digamos hay menor parte de malla de stent retriever en contacto con la pared, con lo que pensamos un menor riesgo de complicaciones hemorrágicas. En cuanto a los resultados clínicos, pues no se encontraron diferencias ni en cuanto a la mortalidad ni en cuanto al ranking. De hecho, incluso algo mayor el ranking en el grupo del stent retriever, aunque bueno, teniendo en cuenta que son oclusiones de mediano calibre y que muchas, o sea, 49 eran oclusiones o más, eran 60, eran oclusiones secundarias, o sea, que ya venían con una oclusión proximal, que hubo fragmentación, pues digamos que en este caso pues es complicado que fuésemos a encontrar alguna diferencia en cuanto a esto, ¿no? Como que los pacientes, pues de todas maneras son muy heterogéneos.
Y por último, bueno, pues en el análisis multivariable, donde primero lo que hicimos fue un análisis univariante con todas las posibles variables que pudiesen afectar en la recanalización 2C3 al primer pase, aquellas que tenían una P por debajo de 0,20, pues las incluimos en un análisis multivariable donde el único factor independiente de recanalización al primer pase fue el uso de la técnica BEMP. Y bueno, y con eso pues ya acabo pues eso, diciendo que no hay que tener miedo, hay que ir a lo que se pueda a estos vasos distales y que no importa lo lejos que estén, que si lo merece, si es una oclusión de una arteria importante, pues no tener miedo a ir tan lejos y con estos dispositivos nuevos. Así que nada, con eso acabo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Voy a ir abriendo el vídeo y el audio del resto del panel por si quiere alguna pregunta. Yo tengo varias preguntas, evidentemente, Sí. pero lo que me gustaría también es que nos dijeras qué sensación tienes a la hora de hacer la trombectomía. ¿Notas que con el stent retriever solo se tensa más todos los vasos? Porque las M2 siempre tienden a tensarse todos. Sí. Y con esta técnica se tensa menos. ¿Tenía alguna sensación más allá de la, O sea, del 20% de buen pronóstico? a mí me da la sensación de teniendo el catéter de aspiración de que el pase es algo más suave. O sea, da la sensación de que es un poco más suave. Y sobre todo por lo que digo de que gran parte del propio stent lo estás metiendo dentro del catéter de aspiración, con lo cual hay menos parte del stent retriever que está enganchado a la propia arteria, con lo cual, pues eso, explicaría un poco. Yo no, a mí me da la sensación de que sí. Y la verdad es que la navegación de estos catéteres de aspiración y llegar a esos vasos distales es que llegan muy bien. O sea, con el stent retriever bien enganchado es muy difícil que no te lleguen. Porque al final el tamaño del catéter de aspiración no deja de ser pequeñito. Yo tengo una pregunta con respecto a la curva de aprendizaje. No sé si os pidieron los revisores o no, pero creo que sería interesante de analizar en los años en los que se hizo el estudio vuestros resultados con oclusiones de gran vaso para ver si también ha habido un efecto de aprendizaje y de mejora de los resultados que pudiese estar influyendo en los resultados del estudio. Claro, o sea, en cuanto a las oclusiones de gran vaso, sí que es verdad que o sea, nosotros en el clínico sobre todo usamos el Catalyst, ¿no? El Catalyst 5 y luego el Catalyst 6 para las oclusiones del gran vaso, yo creo que se empezaron a usarlo Mano y Santi aproximadamente en 2016, 2017. Al final sí que es que es difícil. En nuestro hospital la verdad es que sería complicado de comparar porque también hay muchos años anteriores en los que obviamente no estaban ni Mano ni Santi. Y además los dispositivos o sea, los stent retrievers que se usaban antes de 2015 pues no son, yo creo, del todo comparables con los de ahora. Sí que es verdad que, bueno, yo realmente sí que pienso que siempre hay una curva de aprendizaje. O sea, siempre que comparas una técnica, ¿no? Como en este caso, en comparación con otra técnica que has estado usando antes, o sea, al final una diferencia de 1 o 2 años no dejan de ser, pues 150 ictus, ¿no? Que al final pues, vas aprendiendo y vas cogiendo el toque a todo. Y más, pues eso, el llegar a estos vasos distales y bueno, en fin. Yo realmente sí que pienso que algo puede haber influido. O sea, eso lo tengo claro. Los revisores sí que obviamente incidieron en ello. Yo les respondí pues lo más honestamente que pude. En plan, mira, nosotros así es como es. Lo pusimos obviamente en las limitaciones del estudio. Pero bueno, como veíamos que todo el resto de variables, la verdad es que no había diferencias entre grupos y tal, pues al final yo sinceramente sí que creo que la mayor tasa de recanalización sí que es debida al uso del catéter de aspiración de bajo calibre. Perfecto. Carlos, ¿en estos casos usáis catéter balón? Sí, siempre. Vale.
O sea, usamos, vamos, salvo en el territorio posterior, catéter Vanol lo usamos siempre. Sí, sí. Vale. Por YouTube hay una pregunta, Javi pregunta que si en los casos en los que se hicieron solo el mini stent, si también retirabais el micro completamente. No. No, dejabais el micro donde con el stent Claro. completamente. Abríamos normalmente ponemos un pequeño, ¿no? Un torque detrás de la llave NI y lo tiramos del todo, sí. Vale. Sí, la pregunta de Javi, sobre todo, es por. Espera, voy a ver si. La pregunta de Javi es porque creo que había alguna publicación en la que. ¿Dónde está el color? En la que estaba el vaso, el trombo, y entonces. Ahora no me acuerdo de estar el color aquí. Entonces se ponía el stent retriever, digamos, aquí. Eso era una versión y aquí el micro. Y otra versión, había autores que envainaban el microcatéter hasta la punta, diciendo que, ¿no? que la colocación del stent retriever aquí y el micro aquí lo que hacía era mayor tensión sobre el trombo y menor tensión sobre el vaso, ¿no? Como que retiraba más sobre el trombo que la fricción sobre el vaso, ¿no? Eso era básicamente la pregunta de Javi, porque lo hemos hablado muchas veces de si, como notas que tensa mucho, si merece la pena dejar el micro ahí en la puntilla o no. Yo creo que vosotros habéis contestado eso con lo cuenta alguna vez Manu, también me ha contado, que también lo comenta, por ejemplo, Chapó en oclusiones muy, muy distales, por ejemplo, con pues lo que hace a veces es eso, es reenvainar un pelín el stent retriever, incluso con la idea de que puedas incluso pinzar un poquito, un cachito de trombo, reenvainando un pelín el stent retriever. En nuestro caso no, o sea, en nuestro caso yo creo, vamos, lo dirán mejor Manu y Santi, ¿no? Pero vamos, los que yo he visto con ellos de stent retriever, de mini stent retriever, la mayoría de las veces tiraban o sea, abrían el stent retriever por completo, no lo reenvainaban en ningún cachito. Ok. Más preguntas que van llegando por otras vías. ¿Te sirve igual Catalyst 5, Jet? ¿Te sirve otro intermedio pequeñito? ¿Crees que te serviría? O sea, sí, claro, serviría. Sí, no tiene por qué. Si el problema de esto es el tema de las longitudes. Una vez quitas el microcatéter, luego ahí puedes subir cualquier cosa. Ya te digo, hombre, obviamente ahora ahora que van a empezar a salir los microcatéteres más largos, pues por ejemplo, vamos, nosotros ahora nos han también cogido ahora un technical video de estos del JNIS sobre pues el doble esto mismo, otro más de estas oclusiones de mediano calibre, pero usando el Neuroslider, el de 167 centímetros. O sea, la navegación, digamos, coaxial, que al final yo creo que va a ser un poco lo que se acabará haciendo, porque evitas obviamente todo este intercambio y al final pues lo único que tienes que hacer es dar un pase igual que una trombectomía mecánica combinada de cerebral, o sea, de M1 o T carotidia, pues igual, pero llevándote el microcatéter pequeñito, un Neuroslider de estos 0.17 o incluso un Headway Duo y luego por fuera el 3 Max. Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más? El resto de compañeros del Combine o por YouTube. En principio en YouTube no hay ninguna sí, más. quería preguntarle. Yo quiero hacer una pregunta. Vale. Bueno, un par. Hola, Carlos. Hola. Muy buena la presentación. ¿Cómo va? Gracias. Escucha, ¿y no ha tenido ninguna perforación en la serie? O sea, están las hemorragias sintomáticas y eso, pero perforación en el procedimiento con la técnica o con el stent retriever o con el... Tuvimos, creo recordar, la hemorragia sintomática. O sea, hay una. En el del BEM fue una rotura de una arteria. Y en el grupo del stent retriever creo que fueron dos.
de como tal ver la rotura o si no o no ver la rotura, pero al menos dar el pase, no se ha abierto, no sé qué, al final no se consigue abrir el vaso y luego haces el TAC y ves que hay un hematoma, ¿no? O sea que claramente se haya roto el vaso. Creo que fueron dos. Y en la del BMP esa no ha sido que el 3 Max se ha enganchado en curva y eso. ¿En algún momento se puede enganchar el 3 Max? ¿Tienes que tirar algo de la guía del Sten o eso? La verdad es que en la mayoría de los casos, a diferencia de las oclusiones proximales, donde pues si quieres subir un catéter de aspiración gordo de los últimos, un Catalyst 7 o algo así, si quieres llevarlo a la M1 o M1 distal, que siempre tienes que tirar un poco de la guía para ayudarte a subir. En estos casos, la mayoría de las veces, la verdad es que ya os digo, el 3 Max ha navegado muy bien y casi sin necesidad de tirar del Sten. En algún caso sí, pero vamos, que me da más la sensación de que menos que en el caso de las oclusiones proximales. Y bueno, que Perfecto. En ese caso, es que no me acuerdo exactamente del caso, ¿eh? O sea, sí que había un caso, pero no me acuerdo exactamente del caso en el que hubo la perforación, no te sabría decir si sería por algún tipo de curva. Yo tengo una pregunta. Carlos, hola, soy David de Vallebrón. Bueno. Enhorabuena por la presentación, la verdad es que Gracias. Muy, muy bien. Entonces, vuestro setup para estos casos es el catéter balón. Sí. Y luego subís directamente el 0,17. Eso es. En caso de que, lo decía antes, en caso de que, por lo que sea, imaginaos, el catéter de aspiración, o sea, el catéter balón, pues tiene mucha tortuosidad la carótida y la dejamos abajo. Entonces, puedes hacer una navegación con un catéter intermedio, además del pequeñito, ¿no? Del microcatéter de 0,17. De entrada no lo ponéis, ¿no? Hasta la media, algo así, para asegurar ya el 100%. De entrada, o sea, si vemos que dejamos el catéter balón muy arriba, normalmente no. En caso, ya te digo, si vemos que dejamos el catéter balón bastante abajo, usamos un catéter intermedio de 130, de estos de 132, hasta, pues sí, hasta la media o al menos hasta la oftálmica. A lo mejor no hace falta ni siquiera subir a la media. Para darle un poco más de soporte al 0,17 para llegar a la oclusión distal. Luego, una vez abres el stent retriever, pues sacas todo. Sacas el micro y sacas el catéter de aspiración, o sea, el catéter intermedio. Y ahí ya subes el 3 Max. Vale. Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que viendo los technical notes que vais sacando y todo, yo creo que te invitaremos más adelante a que nos hagas un resumen de eso. Y a todos los resis que... mucho tiempo. A todos los resis que estáis viendo Sí. Perdón, dale. No, eso, que hemos tenido como mucho tiempo estos meses para darle al tema de investigación, la verdad. Sí. Bueno, pero bueno, que a todos los resis que estáis viendo el Combine, que sepáis que el Clínico San Carlos yo creo que es uno de los mejores sitios para ir a rotar en neurointervencionismo. O sea que pensároslo.